Bien, mis hermanos, bendiciones para todos, bendiciones para todos nuestros amigos del canal. Un saludo muy especial, los saludo en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Un saludo para mi familia Jiménez, donde quiera que se encuentren. Quiero compartir una palabra hoy. Ahí he subido unos videitos acerca de la vida de José, el hijo del patriarca Jacob. Recuerde que él tuvo 12 hijos y de cada hijo salía una tribu, fue jefe de alguna tribu, pero uno de los menores era José. Y José, por haberlo tenido él en su vejez junto con su hermano menor, pues no fue muy apreciado por los hijos mayores, porque creían que el papá favorecía a José. Pero había algo importante en José y era el temor de Dios que lo acompañaba. El temor de Dios que había en José hacía que José tuviera gracia, la gracia de Dios y que el papá lo viera como una persona que podía seguir los lineamientos o los parámetros que él quería marcar. De alguna manera, cada hombre que tiene un llamado de Dios siempre está mirando a ver quién puede seguir su legado, así de sencillo. Los hombres que tenemos un compromiso con Dios, tenemos también el compromiso de dejar en nuestra línea o nuestra trayectoria a personas que pueden seguir el legado o la misión o la visión que Dios nos ha encargado. Y era normal en José mirar a su hijo como su posible heredero, el que iba a proseguir con la enseñanza, con el temor de Dios, etcétera, y que iba a ser un guía para sus hermanos. Pero no era solo parecer de él, también Dios tenía un propósito con el muchacho, en vista de que le permitía a través de sueños, Dios le mostraba tal vez los planes, los propósitos que Dios tenía. Recuerde que Dios siempre tiene un propósito eterno con las personas, inclusive desde antes de la fundación del mundo. Dice la Biblia que Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Dice la Biblia en Génesis 37, verso 3, dice: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía a causa de ese sueño. ¿Por qué lo aborrecían? Bueno, porque en el sueño que él tenía era que en los manojos de trigo que ellos agarraban de la cosecha, el manojo de cada uno de ellos se inclinaba ante el manojo de José. Y eso daba a entender entonces que ellos iban a ser dirigidos por él, cosa que no les agradaba, y por eso lo aborrecieron. Usted sabe que también lo aborrecieron porque el papá decidió darle una túnica de colores. Imagino yo los colores que están aquí en ese logo. Imagino una túnica con bastantes colores vivos, bonitos, y sus hermanos pues lo aborrecían por eso. Va a haber gente que te va a aborrecer por tu túnica de colores, es decir, porque Dios te dio gracia o porque te bendijo. Hay gente que te va a aborrecer porque tú tienes una casa bonita, porque Dios te ha bendecido. Hay gente que te va a agarrar pereza por eso. Claro, y no va a faltar el que va a decir que tú robaste, que tumbaste quién sabe a quién para adquirir esto o aquello. Pero vemos que es por envidia. Muchas de esas triquiñuelas que se inventan, muchas son envidia, te tienen envidia, y eso pasaba con José. Sin embargo, Dios tenía un propósito con José, y a pesar del odio que tenían y a pesar de que lo querían matar, Dios siempre guardó a José para el objetivo que él quería con él. Así que en alguna enseñanza yo puse por ahí, cuando hay un propósito de Dios, dice que el pasaje aquel que dice de Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Se refiere al propósito de Dios. Y como Dios tenía un propósito en la vida de José, pues Dios permitió que José pasara por muchas cosas. Entre ellas, aparte del cariño de su padre, que es bueno, que le hayan dado una túnica de colores maravilloso, que haya sido tenido en cuenta por su papá especial, pero eso causó el odio de sus hermanos, y eso entonces ya no es tan bueno cuando a uno la misma familia lo odia, y que cuando llegan hasta intentar cosas contra la persona a la que supuestamente odian. Y eso pasó con José. Cuando él iba a visitar a sus hermanos, pues ellos decidieron
atraparlo para matarlo. Uno de sus hermanos dijo, no, no vamos a matar a nuestro hermano. Prefiero que lo metamos a la cisterna. Pensaron que tirándolo a la cisterna quizás se iba a ahogar allí, pero esa cisterna estaba seca. Y querían matarlo porque allí el muchacho estaba clamando que lo sacaran, hermanitos, por favor, ¿por qué me hacen esto? Yo soy su hermano, etcétera. Pero pasó una compañía de ismaelitas. Antes de que quizás sus hermanos lo mataran, Dios dijo, no, pues vamos a empezar a hacer el proceso con él. Y fue vendido como esclavo por sus mismos hermanos. Le quitaron su túnica de colores, la revolcaron en sangre de un cabrito, se la llevaron a su padre para decirle que habían encontrado eso y que seguramente una fea bestia había matado a su padre. Esta historia está registrada en el libro de Génesis y está por allí desde Génesis 30 y algo. Desde Génesis 30 por ahí usted va a encontrar la historia de José y cómo están todos los pormenores que vivió él. Por ejemplo, en el capítulo en el capítulo 37 dice: José y sus hermanos. Plan para matar a José en el verso 12. José es enviado y llevado a Egipto en el verso 23. En el capítulo 38 hay una historia de Judá y Tamar, pero antes de eso, en el verso 29 del capítulo 37, está donde se oculta a Jacob lo sucedido a José. Ocultan a Jacob lo sucedido a José, es decir, de que sus hermanos lo entregan prisionero y lo venden para Egipto, pensando deshacerse de él. Pero resulta que eso era el propósito de Dios. Dios tenía el propósito de llevarlo a Egipto para que llegara a ser el gobernador de Egipto y salvara a mucha gente, quizás salvara a la misma descendencia de él. Pero como uno no sabe los planes que Dios tiene, piensa que lo malo que le está aconteciendo a uno es una desgracia, es esto, y resulta que son los planes de Dios, que vienen de esa manera. Los planes de Dios a veces vienen envueltos en enfermedades, en problemas, en dificultades, en un divorcio, en una cantidad de cosas. Pero Dios lo permite, y es más, Él hace que algunas cosas, así uno no crea que Dios las permite o que no vengan de parte de Dios, Dios hace que esas cosas que le están pasando a uno, que aparentemente son malas, pues sucedan para bien, terminan siendo para bien en el propósito de Dios, de aquellos que aman a Dios. Y yo pongo como ejemplo el hecho de que en mi tierra, cuando un niño tenía rebote de lombrices que llaman, porque eso ha llegado a matar niños, a uno le exprimían una ramita llamada paico. Eso es muy feo, le sacaban jugo de esa ramita y le daban 1 o 2 cucharadas de eso, supuestamente total remedio para las lombrices. Pero eso era horrible, el solo olor, uno no sentía como una patada de mula en el sistema respiratorio, ese olor tan feo. Sin embargo, mamá decía, tómate esto, que esto va. Y como uno no se lo tomaba por las buenas, entonces lo agarraba un hermano, lo agarraba de una mano, el otro hermano de la otra, una hermana de un pie, el otro de la otra. Papá le ponía las manos en el pecho y mamá le abría la boca para echarle la cucharada. Y en total que todo ese maltrato, uno como niño no entendía por qué le pasaba eso y por qué le hacían eso. Pero usted y yo sabemos que era por un bien para uno mismo, para aliviarse del rebote de lombrices. Y uno decía, me maltrataron, no me quieren, pero resulta que sí lo hacían era porque lo querían a uno. Algo similar sucedió en la vida de José. La vida de José fue una vida martirizada, maltratado por sus hermanos, luego vendido como esclavo en la casa de Potifar. En la casa de Potifar él llega a ser el mayordomo de todo, pero la esposa de él se pasa con él y termina como tratando de seducirlo, y él, por respeto a Potifar y por temor a Dios, desprecia a esta mujer, y por el desprecio que le hace a esta mujer, él va a parar a la cárcel. Y aún así, estando en la cárcel, quizá José en el propósito de Dios no entendía, pero ¿por qué me pasa esto a mí si yo soy un hombre temeroso de Dios? Yo soy un hombre respetuoso. Entonces, por eso es que uno muchas veces no entiende que el propósito de Dios se cumpla a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas. Dios tiene un propósito y lo va a cumplir, a pesar de las dificultades. Entonces, yo no sé tú qué estás viviendo.
Yo no sé tú qué has pasado, por dónde has pasado, has tenido una cantidad de circunstancias en tu vida que has sufrido y que has pensado que Dios se haya ido de ti. No, Dios ha estado siempre pendiente de ti. Tú eres el que se ha alejado de Dios. Yo creo que es tiempo de que regreses a Él y te ubiques en el propósito de Dios. Porque finalmente, para terminar la historia, y recuerde que estoy montando los videitos allí, algunos cortos, pero una enseñanza bonita acerca de la vida de José. Al final, en el capítulo 45, cuando ya van inclusive sus hermanos a buscar alimento allá a Egipto, y él se oculta de ellos y no se descubre todavía, pero llega un momento que él no resiste. Capítulo 45 dice: José se da a conocer a sus hermanos. O sea, en todo lo que pasa allí, que él deja prisionero uno de sus hermanos a su hermano menor, y los otros tienen que ir donde el papá a decirle que bueno, les toca regresar porque les ponían la copa del faraón dentro del alimento que compraban. Y usted al leer la historia se va a dar cuenta que es una historia muy tremenda, pero uno ve que al final se cumple el objetivo de Dios. Y aquí está en el capítulo 45, dice: José ya no podía contenerse más delante de todos los que estaban en su presencia y gritó: que salgan todos de mi presencia. Nadie quedó cuando se dio a conocer a sus hermanos. Entonces se puso a llorar a gritos, y lo oyeron los egipcios, y fue oído también en la casa de Faraón. José dijo a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Sus hermanos no pudieron responderle porque estaban aterrados delante de él. Entonces José dijo a sus hermanos: acérquense a mí, por favor. Ellos se acercaron y él les dijo: yo soy José, su hermano, el que vendieron para Egipto. Y ahora pues no se entristezcan ni les pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me ha enviado Dios delante de ustedes. Él los eximió de toda su culpa y dijo: no, eso que pasó, eso era un propósito de Dios, fue Dios que lo permitió para que yo estuviera aquí y hoy pudiera salvarlos y curarles el hambre a ustedes y a mucha parte del mundo. Dice: ya han transcurrido 2 años de hambre en medio de la tierra y todavía quedan 5 años en que no habrá ni siembra ni siega. Pero Dios me ha enviado delante de ustedes para preservarles posterioridad en la tierra y para darles vida mediante una gran liberación. Así que no me enviaron ustedes acá, sino Dios, que me ha puesto como protector del faraón, como señor de toda su casa y como gobernador de toda la tierra de Egipto. ¿Esto qué enseña? Enseña que muchas cosas que le pasan a uno no las entiende. Hasta después de mucho tiempo uno ya dice: por eso pasó aquello, por eso me pasó aquello, por eso me pasó allí y por eso resulté entrar, con razón, y aparecí por allá en Venezuela predicando, por eso fue que me pasó esto. Ahora resulta que la mayoría de cosas que nos van a pasar, si estamos en el propósito de Dios, muchas de ellas van a ser para bien. Eso es lo que significa Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito, es decir, al propósito de Dios, son llamados. Porque a los que antes llamó, también los predestinó para que fuesen sus hijos, adoptados hijos suyos. Es decir, que Dios tiene un propósito contigo y conmigo. Ponte en las manos de Él. Estar en las manos de Dios es lo mejor que nos puede suceder. Bendiciones para todos. Sigan viendo las historias que ahí las he ido montando en el canal y espero que las disfruten, pero sobre todo que le abran su corazón al Señor, porque Dios tiene propósitos maravillosos con ustedes y conmigo y con sus familias. Bendiciones para todos. Les amo en el amor del Señor. Saludos muy especiales a la familia Jiménez, donde quiera que se encuentren.